Mi nombre es Oscar Chacón y tuve la fortuna a finales de la década de los ochentas, principios de los noventas, de haber sido miembro de la junta directiva de Carecen en Washington, D.C. Además, también serví brevemente como director ejecutivo interino en un momento de transición de liderazgo de la organización y en esa calidad quiero unirme al homenaje que se brindará tanto a Joaquín Domínguez Parada como a Patricia Perilli, quienes fueron cofundadores de Carecen en Washington, D.C. a principios de la década de los ochentas. Y quiero destacar por sobre todo la labor visionaria de estas dos figuras importantes en la historia de los derechos no solo de la población inmigrante salvadoreña, centroamericana en Estados Unidos, sino de muchos otros inmigrantes latinoamericanos y del resto del mundo, que aprendimos precisamente de la dedicación, del compromiso incansable de personas como Joaquín y Patricia. Soy Silvia Rosales Faik y es un placer unirme a esta celebración de la vida de nuestro querido y recordado Joaquín Domínguez Parada, eh, fundador de los Carecen en este país. De cerca conocí el liderazgo y alianzas que Joaquín había forjado a través de los años con la comunidad legal en el Congreso, las iniciativas como Mockley di Concini, el bill, la propuesta de ley que eventualmente se convertiría en lo que hoy llamamos el TPS, y toda la iniciativa de Conozca sus derechos, que hasta este momento se continúa aplicando en todas las estrategias de derechos para los inmigrantes. Soy Marta María Castrillo Pineda. Fui la primera esposa de Joaquín Domínguez Parada. Conocí a Joaquín en la universidad cuando él estudiaba Derecho. Yo estudiaba Sociología y coincidimos en el taller de arte de la universidad. Ahí hicimos una gran amistad que nos condujo pues al matrimonio. En 1976 nace Camilo. Joaquín trabajaba en el Juzgado de Paz de San Salvador y posteriormente trabajó con el Ministerio de Agricultura, donde fue becado a Taiwán para estudiar acerca de la reforma agraria que ya se estaba implementando en el país. A su regreso le designan la zona de Suchitoto y ahí hace contacto con la Federación de Campesinos Cristianos de El Salvador. Esto le ocasionó una persecución política y los escuadrones de la muerte lo fueron a buscar a la casa de su madre. Milagrosamente él escapó. Eso ocasionó que él se tuviera que esconder y buscar cómo llegar a Estados Unidos. Bueno, comenzamos bien pobres realmente, con mucha ayuda voluntaria, ¿verdad? Sin pagar salarios, sino que los mismos mojados eran los que ayudaban a procesar los expedientes y todo, ¿verdad? Y unos dos o tres abogados generosos que representaban a los compañeros sin cobrar nada, ¿verdad? Y con mucho aprecio hacia los latinos, ¿verdad? Y particularmente a los salvadoreños que estaban viviendo acá, se estaba viviendo una situación bien difícil, ¿verdad? Carecen creció porque la idea era buena. Era de defender al pobre mojado que no tenía nada y que lo estaban tirando a que lo mataran, porque esa era la verdad. Cuando los retornaban, ¿no? Agarraban y los mataban. Entonces era una tarea muy humanitaria, legal, pero era humanitaria en el fondo, ¿verdad? Entonces eso nos abría allá en Estados Unidos las puertas de las iglesias que son tan generosas, tú sabes, ¿verdad? Las iglesias un gran apoyo y las ONGs también. O sea, Carecen tuvo mucha suerte también de ser bien recibida, pero era por lo golpeado que la comunidad estaba, ¿verdad? Entonces era fácil entender de que a esa gente había que ayudarle,
porque si los deportaban no era nada más que iba a regresar, es que le iban a matar. Entonces, un gran trabajo, ¿verdad? Pero ni dormíamos y nosotros ni comíamos ni dormíamos, ¿verdad? Pero contentos. Andaba yo muy motivado, ¿verdad? Porque a mí me capturaron aquí en el país, ¿verdad? Me capturaron y puchica, estuve en un pelito que me dieron merengue. O sea que para mí era un asunto de reivindicación de vida o muerte, ¿verdad? Crear Carecen. Lo hacía con un conocimiento total de que salvaba vidas porque me había salvado mi vida, ¿verdad? Entonces podía con toda propiedad dar un testimonio de la ayuda que daba Carecen, ¿verdad? Porque con la persona que después llegó a ser mi compañera éramos dos, con ella iniciamos todo, ella abogada también, ¿verdad? Pero poquita gente, luego llegamos a tener muchos voluntarios, como era tan importante el trabajo que hacíamos, ¿verdad? Y tantos los mojados, porque era tanta gente indocumentada, sí. Y las campañas de deportación que había que combatirlas, ¿verdad? Porque ellos andaban detrás de nosotros como que nos hubiéramos robado bancos o algo así, ¿me entiendes? Pero como que eran perros, ¿verdad? Que había persiguiéndolos, capturándolos, sitiándoles las casas a los pobres mojados que ni sabían dónde estaban viviendo, ¿me entendés? ¿Verdad? Entonces fue una ayuda de Carecen total, ¿me entendés? ¿Verdad? No solo legal, sino que humanitaria, conseguirles comida, conseguirles alejamiento, transporte, porque los compañeros bien desatendidos, pues, inermes, ¿verdad? No tenían ninguna ayuda. Fuera del país, sin la familia, sin dinero, sin lugar a veces donde dormir, sin nada, pues. ¿Verdad? Y que apareciera una oficina de que les conseguiría donde dormir, que les conseguía trabajos, aunque sean temporales. Carecen fue increíble, ¿verdad? No fue solo una ayuda legal, sino una ayuda humanitaria en todo sentido. ¿Verdad? Y lo hacíamos con gusto. Y además que los gringos que son tan hermosos también para ayudar, ¿verdad? Entonces tuvimos mucha ayuda voluntaria. Casi de milagro, mano. Y fíjate que Carecen fue creciendo precisamente por eso. Porque ayudábamos a los que no tenían. Y estos inmediatamente que comenzaban a trabajar eran generosos también con Carecen. Porque era para ayudar a los que venían atrás sin nada. El tino que tuvimos de crear lo que había que hacer, ¿verdad? Que era la defensa jurídica. Primero era la defensa, que no lo deporten porque lo van a matar, pues, ¿verdad? Porque aquí deportado te mataban así fueras o no fueras, ¿me entendés? La deportación ya era un delito, ¿verdad? Así que no había que venir deportado. Entonces, evitar la deportación y mantener a la gente allá, ¿verdad? Ayudándole allá también, ¿verdad? Junto con la iglesia, ¿verdad? Para conseguirles trabajo, aunque fueran temporales por horas, pero que no los deportaran y que tuvieran una entradita de dinero. Con las iglesias, ¿verdad? Nos aliamos muy bien y ellos, las iglesias, como tú sabes, por naturaleza son muy humanitarias, ¿verdad? Y ver a los salvadoreños en situación tan necesitados, pues, ni dónde vivir, ni qué comer, ni ropa, ¿verdad? Era un motivo para ellos para ayudar. Y se logró. Y ahí nació. En Adams Morgan, en el área latina, ahí era donde nos podían dar, porque nosotros sin nada, entonces ahí nos dieron un voladito. Desde luego los de Carecen nos llamábamos refugiados de la represión política en nuestro país, ¿verdad? Entonces eso ya nos daba un carácter de oposición y entonces no éramos muy bien recibidos en el establishment, ¿verdad? Siempre teníamos que andar así un poco a las escondidas, porque ya todo lo que tenía relación con Carecen, ya son comunistas, ¿verdad? Porque el gobierno ese fue el mote que le dio, ¿verdad? Para darle mala imagen. Si no comunista, por lo menos izquierdista, pues, ¿verdad? Estos no son de derecha, ¿verdad? Pues sí, claro, todo lo que nosotros exigíamos eran derechos que se nos negaban, ¿verdad? Gubernamentalmente. Entonces había que pelearlos y eso te creaba anticuerpos, ¿verdad? Pero nos acostumbramos a ello, ¿verdad?
sin duda alguna. Y después hasta fue reconocido, ¿verdad? Congresistas como Mocle y todos ellos, después eran grandes defensores nuestros, ¿verdad? Nos invitaban al Congreso y todo. Con nosotros un poco después nació el Rescate, ¿verdad? ¿Oíste del Rescate, verdad? Sí. En Los Ángeles, sí, cómo no. Que eran compañeros con otra tendencia política, digamos, ¿verdad? Y nosotros éramos de otra, pero la necesidad de protección legal nos juntaba, nos unía, ¿verdad? Pudiéramos políticamente no estar de acuerdo, pero el hecho de que nos iban a deportar y nos iban a dar merengue acá nos obligaba a trabajar juntos. Entonces ese fue un factor de cohesión también, la defensa legal, la defensa jurídica que se creó, ¿verdad? Y además el respeto, fíjate, que se le fue dando ya a la comunidad. Ya no es el mojado que zámpenlo preso, depórtenlo. No, había una organización que hablaba por ellos, ¿verdad? Y hasta magistrados y miembros del Congreso que fueron miembros del staff de Carece y de la dirección, ¿verdad? Entonces, se logró también ese trabajo, fíjate, que era un trabajo político, de relación política, ¿verdad? Que lo hicimos bien, lo hicimos como profesionalmente, no andar solo vulgareando en la calle, ¿verdad? Reclamando y gritando, sino... Además, ¿sabes por qué también? Porque muchos de los deportados que estaban allá, los que estaban allá, eran gente instruida, pues, ¿me entiendes? Eran profesionales que por andar defendiendo sus derechos aquí, los andaban persiguiendo y salían para allá. Pero entonces era gente preparada, con sentido social, y todo eso se difundió. O sea, fue una comunidad muy cooperativa hacia sí misma, ¿verdad? ¿Verdad? No tenés dónde dormir, aquí veniste, aquí está este cuarto, ¿verdad? Por lo menos unas 2 semanas aquí quedaste. Ese espíritu se quedó bien sentado. Bueno, cuando ya me reintegré, yo todavía no había nada, ¿verdad? Digo, acá. Es más, nosotros, los que habíamos estado allá, traíamos las nuevas ideas, la solidaridad, digamos, la solidaridad práctica que a nosotros nos habían dado allá. Entonces, pudimos ser generosos también nosotros, ¿verdad? Porque nos habían dado en momentos bien difíciles. Entonces, sabíamos que eso lo teníamos que devolver. Y lo hacíamos con gusto. Entonces casi todos los que regresaban se incorporaban a ayudar a la comunidad. En Estados Unidos, aunque es el mundo de las maravillas, yo andaba hambriando, ¿verdad? Entonces venir aquí que no había nada, no me afectó. No es como alguien que venga de los Estados Unidos que ha estado en la abundancia y viene aquí y se siente puchica. No, yo andaba hambriando allá también, pero entonces no me afectó mayor cosa. Me tocaba duro, ¿ves? ¿Me entiendes? Viajando, ¿verdad? Durmiendo mal, comiendo mal. Entonces fueron meses y años muy difíciles. Entonces regresar al país era ya una reivindicación. Y ya estaban formadas las oficinas, era un gusto ver que todas estaban funcionando, ¿verdad? Todas más o menos bien. Todas, que eran las 5, ¿verdad? Los más importantes: Washington, Nueva York, Houston, San Francisco, Los Ángeles. Mi nombre es Joaquín Domínguez Parada y fui cofundador con Patrice Perile de Carecen en Washington, que luego se difundió a Nueva York, Houston, San Francisco, entre otros.